Marcos, hermanos, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Con las risas parece que ninguno de ustedes me creyó que yo estaba levantando eso, ¿verdad? Solamente el hermano Juan que llegó y yo le dije, él dijo, oh, impresionante. Hermanos, en este día vamos a estar viendo los versículos 43 al versículo 52 del libro de Marcos capítulo 14. Y quiero que veamos este mensaje titulado La respuesta del Padre. La respuesta del Padre. Los versículos 43, 44 y 45 vamos a estar viendo en este bosquejo la respuesta del Padre por medio de una traición. Versículos 46 al 49 vamos a estar viendo la respuesta del Padre en medio de un arresto de Jesús. Y vamos a terminar con los versículos 50 al 52, viendo la respuesta del Padre en el abandono, en medio del abandono que el Hijo Jesucristo sufrió. Alguien dijo, hermanos, por ahí, si Dios no controla todo, Él no controla nada. Si Dios no controla todo, Él no controla nada. Por favor, dígale a su vecino que está ahí, dígale, si Dios no controla todo, Él no controla nada. Hay personas, hermanos, que piensan que están en completa autonomía, en completo control de sus vidas. Hay personas que se refugian tras el argumento del libre albedrío y muchas personas lo han usado. Pero yo voy a decir una cosa, muchos de nosotros malentendemos lo que quiere decir el libre albedrío. Hay un misterio en esto también. Porque es cierto que nosotros no somos robots. Es cierto que Dios nos ha dado a nosotros la habilidad de tomar decisiones. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, el libre albedrío, de acuerdo con las Escrituras, es algo que siempre nos ha llevado a todas las personas que han caminado en esta tierra, con excepción de Jesús, nos han llevado al pecado. La palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno. La palabra del Señor nos dice que todos nos hemos descarriado, como ovejas. No hay ninguno que ha decidido hacer lo bueno, no hay ninguno que haya tenido la posibilidad ni la habilidad para poder guardar los mandamientos de Dios a la perfección. El libre albedrío es algo que nosotros podemos aceptar y conocer, pero entenderlo de acuerdo a las Escrituras es algo muy diferente a como la gente hoy en día lo usa. El hombre, hermanos, dejado a su propio designio, siempre decidirá el camino del pecado. Es por eso por lo que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos de su poder, de su misericordia y de su gracia para poder responder incluso positivamente al Evangelio. Es Dios el que nos dio vida, hermanos, a nosotros. Cuando estábamos muertos, no teníamos deseo de seguirlo a Él. No había lo suficiente bueno en nosotros para poder hacer una decisión de seguirle a Él. Es el Espíritu Santo que en nuestras vidas nos trajo a Él. Hermanos, Dios está en control de todo. Si Él no lo controla todo, Él no controla nada. Él tiene un plan soberano que llevará a cumplimiento todos sus propósitos a través de ese plan. En el Hijo vemos en este pasaje cómo Él le da la respuesta. Se recuerda, la semana pasada estuvimos viendo el pasaje donde Jesucristo en agonía lloraba en el huerto del Getsemaní, pidiéndole al Padre, hace 2 semanas, pidiéndole al Padre, Señor, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero Él decía, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Dios es un Dios que está soberano, que es soberano, que cumplirá todos sus propósitos, hermanos. Dios el Padre respondió, y uno dirá, posiblemente no habrá respondido, no hizo lo que Jesucristo quería que hiciera. Jesucristo estaba pidiendo que pasara de Él esta copa y no pasó esta copa, sino que la copa de la ira de Dios se fue derramada sobre su Hijo completamente. Y uno diría, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero podemos entender, hermanos, que Dios respondió a la petición de Jesús.
su hijo. Porque su hijo dijo, si fuera tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Hermanos, Dios el Padre respondió. El Padre decidió que los planes que fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo fuesen hacia adelante, continuaran. Su soberanía, la soberanía de Dios, su control, su voluntad, sus propósitos continúan siempre, hermanos. Nadie puede estorbar los planes de Dios. Nadie. Su soberanía, hermanos, siempre está en control de todo. Sabemos, hermanos, que nadie es ordenado por medio de Dios o por parte de Dios a pecar. Dios no induce a nadie a pecar. Eso lo conocemos claramente por las Escrituras. Él usa las intenciones de un corazón pecaminoso, las decisiones propias del ser humano y a través de toda la historia y las acciones pecaminosas de toda la creación para llevar a cabo sus propósitos. Hermanos, incluso el enemigo, el diablo, está bajo su soberanía. No hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. El enemigo no puede actuar, no puede hacer nada si Dios no está controlando esa situación. No podemos inculpar a Dios de pecar, No podemos decir que Dios puede ser tentado por el pecado porque no lo puede ser. Él no induce, Él no mueve. Él no fue el que puso en el corazón de Lucifer en el cielo que quisiera tomar el trono de Dios para luego ser expulsado. Él no lo hizo. Simplemente sabemos que Dios usa esas intenciones y acciones de toda la creación. Y el enemigo, hermanos, el enemigo de nuestras vidas, el padre de mentira, es un ser creado. Si Dios no controla todo, no controla nada. Dios no pierde el control, hermanos. Ni en el momento del cáncer que está pasando alguna persona, en el momento de necesidad, en el momento de dificultad, cuando ha llegado una enfermedad a su vida, en el momento de escasez, en el momento cuando no hay trabajo, Dios sigue estando en control. Querida iglesia, tenemos un Dios que es grande, un Dios inmensamente grande, y debemos de conocer a ese Dios que está en control de nuestras vidas y Él da la respuesta. Es el Dios que estuvo dando la respuesta por medio de una traición, por medio de un arresto y un abandono que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la primera porción, la respuesta del Padre en la traición. Dice el versículo 43 de Marcos 14. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Hermanos, ya Jesús se recuerda que hace 2 semanas, cuando estuvimos viendo el pasaje anterior, habíamos visto cómo Jesús había animado a sus discípulos a que oraran. Él se apartó con 3 de ellos. Pero después de haberse apartado con 3 de ellos, Él se aparta de esos 3 y se va a orar y regresa con esos 3 y les dice: no habían podido orar ni siquiera 1 hora. Y Él hace esto más de una ocasión. Él tenía, aún en esa agonía, Jesucristo tenía el cuidado de sus discípulos. Aún cuando Jesucristo intercedía por ellos, ellos debían también de estar orando. Y regresaba y les decía: no han podido orar ni siquiera 1 hora. Y les decía: oren para que no caigan en tentación. La tentación, el momento de la prueba, siempre va a venir.
Y si al cristiano ese momento de la tribulación, duda, tentación, prueba, lo agarra bien orado, bien en comunión con el Señor, va a ser una historia totalmente diferente. Ya Jesús había animado a sus discípulos a que oraran. En este momento, hermanos, se acercaba la prueba a la que Jesús hablaba anteriormente. Aún estaba hablando con los discípulos, dice las Escrituras, cuando llega Judas, y Marcos se asegura de identificar bien qué Judas era el que llegaba, porque Judas era un nombre popular, común en aquel tiempo. Él dice, Judas, el que era de los 12 discípulos. Ese era el Judas que llegaba. Esto no solo trae un reconocimiento, hermanos, sobre la persona específica que entregaba y traicionaba a Jesús, sino que también trae una familiaridad sobre el que lo traicionaba. Yo no sé si usted ha sufrido alguna traición en algún momento. Que personas que estaban cerca de repente se voltean y parecen ser personas que ni siquiera conoció, aunque usted conoció mucho tiempo. Hermanos, Judas anduvo con el maestro. El maestro no le hizo nada a Judas más que le hizo bien a Judas. Le dio de comer. Le enseñó, le dio de sus enseñanzas. Lo hizo partícipe de la bendición de las enseñanzas. Pero este Judas siguió sin arrepentirse. La palabra claramente nos habla y nos dice que Judas no se salvó. Él fue el hijo de perdición. Pero este Judas, que estaba familiarizado con Jesús, que había comido con él, que lo había acompañado por 3 años, es el que ahora lo entregaba, hermanos. De hecho, Judas supo en dónde estaba Jesús. En aquel tiempo no habían GPS. No es que le puso un AirTag a la bolsa de uno de los discípulos para saber dónde estaban los discípulos. La palabra del Señor nos dice en Juan 18 que Jesucristo había ido varias veces a ese lugar a juntarse con sus discípulos. Ya Judas conocía los lugares en donde se congregaba Jesús con sus discípulos. Nos llama la atención, hermanos, que no llega solo, llega con una gran multitud que venían bajo la voluntad de los líderes religiosos del tiempo. Juan menciona en el capítulo 18 que venía con una tropa romana. La tropa romana podría componerse de hasta 600 soldados que habían llegado con Judas. Y aparte de esa tropa romana llegaron varios guardias de los religiosos. Nos parece que había preocupación de los religiosos que Jesucristo se fuera a escapar, que fuera a tratar de resistirse, que los discípulos hubieran tratado de hacer un plan para defender al maestro, porque enviaron una fuerza tal que ellos querían asegurar el suceso. No importa cuántos soldados hubiesen enviado, sabemos que Jesús, siendo completamente hombre, verdaderamente hombre, era también verdaderamente Dios. Él con una sola palabra hubiese podido haber hecho que esos soldados corrieran. No solamente 600, 6,000 o 600,000, el número que fuera. Pero ese no era el plan de Dios. Las escrituras se tenían que cumplir y Jesús se tenía que someter bajo el plan de Dios. Él mismo lo dijo, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja para nosotros el día de hoy. Que nosotros hagamos su voluntad. Y usted dirá, pero es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Ore. Pídale a Dios que le revele su voluntad. Caminemos, que cada paso que demos, hermanos, lo demos en la voluntad de Dios. No nos preocupemos qué pasará 50 pasos adelante. ¿Cuál será, Señor? Yo quiero un plan. Muchos de nosotros somos así. Queremos un plan detallado de lo que debemos de hacer cada día. ¿A dónde debemos de ir? ¿Cuál puerta debemos de tocar? Pero solamente, hermanos, preocúpese de ese próximo paso. Estemos en la voluntad de Dios y pidámosle a Dios, Señor, revélame ese próximo paso que debo de dar. Para que ese paso que demos, nos mantengamos dentro de la voluntad de Dios. Ya dando ese paso, entonces pidámosle al Señor, Señor, ¿cuál es el próximo paso que debo de dar?
Estos líderes religiosos mandaron suficiente fuerza para tratar de atrapar a Jesús, hermanos. Pero Juan nos dice que cuando se acercaban, él preguntó: ¿a quién buscan? Y cuando él dice yo soy, él usaba ese mismo título que usó el Señor Jesús, Jehová, perdón, en el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo, cuando se dice el yo soy es el que te envía. Y dice que cuando él dijo yo soy, todos esos soldados que venían cayeron para atrás. Ese era el poder de Jesús. Él podía haber hecho otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Tenía la posibilidad, la habilidad. Aunque si nos metemos más a fondo, más en la teología, uno diría, no, eso no es lo que podía hacer, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él se quería mantener en la voluntad del Padre. Podemos ver, hermanos, que Jesús era una persona que se miraba común y corriente. No se miraba, no había un brillo especial en su rostro. No traía una vestidura de realeza. Traía una vestidura común y corriente, unos zapatos comunes del tiempo. Él tenía un aspecto común de las personas que vivían en aquel tiempo. Porque Judas tuvo que decirle: aquel al que yo bese, ese es. Cuando ustedes me miren que yo bese a ese, con toda seguridad, ese es, agárrenlo, apréndanlo. Tal hipocresía, hermanos, es difícil de encontrar. Aparte de ser obvio que esto no era cualquier beso, hermanos, los evangelistas mencionan o documentan este beso usando una palabra que en el original significa besar con fervor. Judas no le dijo, lo besó con fervor a Jesús. Tal hipocresía es difícil de encontrar. Personas que aparentan una devoción, un amor tal, pero por dentro tienen una intención malévola. Y cuando se acercó Judas, hermanos, con mucha emoción lo llama Rabí y lo besó. Ha habido momentos, hermanos. Ha habido momentos, no sé si usted ha visto ciertos videos. El día de ayer me tocó ver un video en la que en un servicio está el pastor al frente solo, está la plataforma sola, él no está arriba de la plataforma, está abajo y él está hablando y está a punto de orar. Y de hecho comienza la oración y un niño se trepa al escenario y empieza a correr. Y detrás de él va el abuelito y luego parece que este niño tenía un hermanito también, porque el otro hermanito también sube y empieza a corretear mientras que el pastor está tratando de orar. Eso obviamente no es algo planeado, es algo que sucedió sin haberlo planeado. Esas cosas en el ámbito de Dios no ocurren. No es que Judas se estaba metiendo en la cena, en la obra de Dios, estaba tratando de hacer algo que Dios no estuviera controlando. En Dios, hermanos, esto no es posible. Judas no era un elemento que Dios no consideró y que de repente podría arruinar su plan. Dios está en control en todo momento y en todo momento estaba en control. Recordemos que después de ser vendido a la esclavitud, José en el Antiguo Testamento, cuando él es vendido por sus hermanos, fíjese. Él es vendido por sus hermanos y termina de esclavo en Egipto. Y pasa por muchas vicisitudes, muchas dificultades, José. Y este mismo José, al final, cuando Dios lo levanta y lo pone como segundo en el mando de Egipto, llegan sus hermanos, los mismos que lo vendieron a él. Llegan sus hermanos a comprar comida porque había una hambruna en aquel tiempo. ¿Se recuerda lo que José hizo? José no arremetió en contra de sus hermanos. Más bien él los consoló y les dijo en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Quién cambió en bien? ¿Quién lo cambió en bien? Dios.
Él dice, pero Dios lo cambió en bien. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, porque Dios estaba en control en ese momento. José estaba en ese pozo donde habían primero decidido, antes de venderlo, lo habían decidido que lo iban a dejar ahí, que se muriera. Después el hermano mayor aboga por él, lo sacan y en ese momento lo venden a unos que iban camino a Egipto. Dios estaba en control en todo ese momento, hermanos. Dios no puso en el corazón de los hermanos aventarlo en esa cisterna. Dios no puso en el corazón de los hermanos el enviarlos a... Eso es pecado. En vender a su hermano es pecado. Pero Dios usó esas determinaciones pecaminosas para hacer que su voluntad se cumpliera. Ahí venía la simiente. De ahí vendría Jesús. Si muere el hermano de José, Judá, por esa hambruna que había, no hubiese simiente. Pero como Dios está en control, hermanos, en todo momento sucedió lo que estaba en el plan de Dios. ¿Por qué te preocupas, hermano? ¿Por qué te preocupas cuando se llega el momento de pagar las utilidades, la renta, la hipoteca? ¿Por qué te preocupas? Si tienes un Dios grande. José no era un preferido de Dios. Dios mismo no hace excepción de personas. Dios nos ama a nosotros. Dios ama a sus hijos con un amor maravilloso. ¿Por qué nos preocupamos cuando no hay trabajo? ¿Por qué nos preocupamos, hermanos, cuando el diagnóstico del doctor ha llegado y no es tan favorable, tan bueno? ¿Por qué nos preocupamos si tenemos a un Dios que todo lo puede, que está en control en todo momento, hermanos? En una ocasión escuché a un hermano decir, él estaba sufriendo de cáncer y estábamos en el tiempo del COVID y ese hermano dijo, si me muero, no va a ser el COVID el que me mató. No va a ser ni el cáncer el que me mató. Es Dios el que ha determinado que hasta aquí llegara mi vida. Hermanos, ¿por qué nos preocupamos? Andamos preocupados por diferentes situaciones del día de hoy, hermanos, que muestran a veces que tenemos una confianza, una pseudo confianza en Dios. Que no tenemos una confianza como debemos de tenerla en Él. Las acciones de Judas, hermanos, no sorprendieron a Dios. Él no se metió dentro de una cena inesperadamente para Dios. No. Dios usó la traición de Judas para ser incluida dentro de la respuesta a Jesús. Señor, no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, le dijo al Padre. Esta era la respuesta del Padre. Usar de la traición, del pecado de Judas para llevar a cabo sus propósitos. Todo lo que sucedió debía suceder, hermanos, porque era lo que estaba escrito en las Escrituras. La Escritura se cumple, hermanos. La voluntad de Dios se cumple en medio de la traición y la dificultad. Aun cuando en la vida la traición sea un elemento doloroso, Dios siempre cumplirá sus propósitos y su voluntad en nuestras vidas. Veamos la segunda parte, hermanos. Veamos el arresto de Jesús. Versículos 46 al 49. La respuesta del Padre en el arresto. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaban con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. El momento después del beso fue el lugar para otro paso más en el plan divino. Después del beso, la respuesta del Padre a la petición de su Hijo continuaba. Lucas 22, hermanos, que es el pasaje paralelo en el libro de Lucas, registra las palabras de Jesús después del beso. Él voltea con Judas y le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
con un beso entregas al Hijo del Hombre. Bueno, si vemos este título del Hijo del Hombre, es un título que vemos también en el Antiguo Testamento, lo vemos en Daniel capítulo 7. Y Daniel cuando lo usa está describiendo a este ser, este Hijo del Hombre, como un ser con toda autoridad, con todo poder. Este es Jesucristo, verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Él tenía el poder para hacer lo que Él quisiera hacer en ese momento. Él tenía toda potestad, Él tenía todo poder, pero Él decidió someterse a la autoridad, al dominio, a la voluntad, al plan divino de Dios. Los que venían con Judas, hermanos, echaron mano sobre Jesús y lo prendieron. Y no se tardaron, hermanos, los discípulos en querer intervenir. Yo me imagino a los discípulos como esos niños que querían subirse al escenario, ¿verdad? Sin que era el momento de que ellos se subieran al escenario. Que quisieron correr a subirse al escenario cuando no debían. Porque Juan 18 nos dice, Lucas 22, nos dice que los discípulos preguntaron si ellos debían de defender a Jesús. Que si debían defenderlo con espada. Incluso uno, el cual Juan 18 identifica como Pedro, él sacó la espada y va a la defensa de Jesús y corta la oreja de Malco, no Marcos, Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús da la orden, de acuerdo a Lucas, que se detengan y él sana la oreja de ese siervo del sumo sacerdote. Hermanos, Mateo 26 nos dice que Jesús le dijo a Pedro que volviera su espada a su sitio. Hay veces, hermanos, cuando el Señor nos pasa por una situación y nosotros rápido empezamos a buscar cuál es la solución. En lugar de ir en oración, empezamos a decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Y sacamos nuestra espada, hermanos. Sacamos nuestra espada. Y queremos intervenir, queremos subirnos al escenario, queremos mover la mano de Dios, queremos cambiar la voluntad de Dios. Nos haría bien someternos a su voluntad. A Pedro le dice, vuelve tu espada a su sitio. Mateo 26, 53 dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué te pasa, Pedro? Ya Pedro había escuchado que Jesús había dicho, me van a entregar, me van a arrestar, me van a humillar, me van a avergonzar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pedro no lo escuchó decirlo una vez, 2 veces, 3 veces lo vemos en el libro de Marcos que lo repite Jesús. Pero Pedro, aún a pesar de haber escuchado la palabra del Señor mismo, sigue tratando de intervenir en el plan. Ay, ¿cómo nos parecemos a Pedro, hermano? No tenemos que tener el nombre de Pedro, ni Pedrita. Nos parecemos mucho a Pedro. No nos gusta a veces la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos planes y tenemos sueños para nosotros que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y queremos intervenir. Andamos con la espada siempre desenvainada, cada uno de nosotros. Hermanos, cuando nosotros tenemos una comunión más cercana con Dios, aceptamos su voluntad de una manera mejor. Juan 18:11 nos dice, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Esto es parte del plan, Pedro. Hermano, lo que estás pasando, llévalo al Señor en oración. Puede que lo que estés pasando en este momento tú no lo hayas causado y estés pasando por un sufrimiento fuerte. Puede que estés pasando por un sufrimiento fuerte que tú mismo has causado en tu vida. Pero sea una o sea la otra, Dios sigue estando en control. Y Dios seguirá usando
lo que está pasando en tu vida para llevar a cabo sus propósitos en tu vida. Confía en Él. De que vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos, vamos a llegar, hermanos. El sufrimiento que pases del punto A al punto B, esa es tu decisión. Pero aún sigues estando bajo control de Dios. Hay un misterio allí, ¿verdad? Ya el Padre le había dado la respuesta. Jesús estaba viviendo la respuesta del Padre. El arresto debía suceder porque era parte de la respuesta del Padre en su plan divino, hermanos. Aun cuando Jesús no era un ladrón, aun cuando lo podían haber arrestado estando en el templo enseñando, aun cuando no tiene sentido el que mandaran a tanta gente tras de él, aun cuando no tiene sentido que lo hicieran a esas horas de la noche, aun cuando no tiene sentido que lo arrestaran en ese lugar, Jesús reconoció siempre que para la Escritura el plan de Dios se debía de cumplir. Todo lo que sucedió debía suceder, hermanos, porque era lo que estaba escrito en las Escrituras. La Escritura se cumple, hermanos. La Escritura se cumple. El cielo y la tierra va a pasar, hermanos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La voluntad de Dios se cumple en medio del arresto. Aun cuando en la vida las acciones o las situaciones difíciles parecieran arrestarnos, Dios siempre cumplirá su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Dios cumplirá su voluntad aun cuando las cosas parecen no tener sentido. No tiene sentido muchas cosas que estamos viendo el día de hoy, pero Dios está en control. En la semana que no estuve aquí, sucedió un evento difícil. Que no importa qué es lo que usted crea, usted puede decir que fue triste. Que a un padre de familia le quitaran la vida de esa manera. ¿Habrá Dios perdido el control en ese momento? Yo no sé si ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Charlie Kirk. ¿Habrá perdido Dios el control en ese momento cuando esa persona que le disparó desde una distancia con una arma larga atravesara su cuerpo y él muriera instantáneamente? Él se dedicaba a ir a las diferentes universidades y aunque algunos no estarán de acuerdo con todo lo que decía, pero él defendía la vida sin nacer en el vientre, hermanos. Eso no es un tema político, hermanos. Es un tema moral que a Dios le ofende. La vida sin nacer debe ser protegida. Él defendía el matrimonio entre un hombre y una mujer de acuerdo a las Escrituras. Eso no es un tema político, hermanos. Eso es un tema moral. Moral. Que a Dios le ofende cuando la sociedad ha querido torcer y ha querido cambiar el diseño original de Dios. Y lo matan. ¿Perdió Dios el control en ese momento? ¿Qué pasó? Yo no sé, hermanos, lo que pasó. Yo no sé lo que va a pasar. Pero Dios sigue estando en control. Dios sabe lo que está haciendo. Y Él siempre, hermanos, ha de llevarse la gloria de todo lo que sucede en la vida, en la tierra. Hermanos, la respuesta del Padre en el abandono. Marcos 14, 50-52. Dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. La escena que vivían los discípulos, hermanos, era una escena inesperada. Hermanos, ellos no esperaban que el maestro, que el Mesías, el que había venido a libertarlos de la opresión romana, el que había venido a quitarles esa opresión,
ahora se ha arrestado. Eso no concordaba en la imagen, en lo que ellos se imaginaban, en lo que ellos deseaban, en lo que ellos estaban diseñando en sus propias mentes. ¿Cómo es que Jesús cayera arrestado? Ya Jesús les había dicho que lo abandonarían, hermanos, en el pasaje anterior. Pero para los discípulos la historia de Jesús no debía de terminar así, con un arresto. Él era el Mesías. Pero tal y como Jesús les anunció, así sucedió. Todos lo abandonaron, todos huyeron en el momento de la dificultad. No supieron qué hacer, no supieron aceptar la voluntad del Padre y corrieron. En el momento de la dificultad, muchos de nosotros queremos huir a la situación. Pero debemos de doblar rodilla en ese momento, hermanos. No le llame al compadre, no le llame al banco, no le llame al doctor para hacer una cita sin antes haber orado primero. Doblado rodilla, pidiéndole a Dios que Él le ayude en ese momento de necesidad. La historia de este joven, hermanos, que mencionan las escrituras es un tanto oscura. No sabemos ni siquiera el nombre de esta persona que andaba desnudo con una sábana siguiendo a Jesús. No sabemos quién era él. Algunos comentaristas dicen que era Marcos, incluso el escritor del libro de Marcos. Marcos es el único que incluye la presencia de este joven dentro de esta historia. Lo que parece que sí conocemos es que este joven era simpatizante de Jesús, lo seguía a Jesús. Parece como que a la medianoche escuchó algo y fue donde estaba Jesús. En algún momento de la historia de esa noche, alguien lo miró, los soldados lo miraron y quisieron atraparlo para capturarlo. Pero él huye desnudo, deja su sábana y se va. Bueno, si la desnudez en este contexto, en este tiempo y hoy día también, es señal de vergüenza. Él huye, él abandona a Jesús. El abandonar a Jesús, hermanos, es señal de vergüenza. El pensar simplemente en abandonar a nuestro maestro es vergonzoso y debería de serlo para nosotros. Ninguno que ha puesto sus manos sobre el arado y piensa volver atrás es digno del Señor. Ninguno. El abandono, así como el arresto y así como la traición, debieron de suceder para que se cumpliera la voluntad de Dios. Esta era parte de la respuesta de Dios, hermanos. Jesús iba rumbo a la muerte. Un paso más se cumplía con la traición y el arresto. Él fue traicionado y arrestado. Con eso se cumpliría la profecía de Salmos 41:9, donde dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Es interesante, hermanos, como leemos en Mateo 26:50, cuando Jesús le dice: amigo, haz lo que viniste a hacer. Le dice amigo a Judas. Jesús fue arrestado, hermanos. Jesús fue arrestado aproximadamente a la medianoche. Y unas horas después, como a las 3 de la tarde, Él estaba expirando su último aliento. Jesús iba rumbo a la muerte. Y un paso más se cumplía con el abandono, hasta llegar a la cruz y Él mismo, en agonía, repetir las palabras que en el Salmo 22 están documentadas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la voluntad de Dios que su respuesta a la oración del Hijo culminara en muerte. Era la voluntad de Dios. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Él sufrió lo que sufrió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en el cielo. Y recuérdese que cada vez que Jesucristo anunció su muerte, Él no dejó el anuncio en solamente a su muerte, sino que dijo: pero al tercer día resucitaré. Esa era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor por tu bien y por el mío.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 16 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote que está en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Podemos darle gloria al Señor por cumplir su plan. En medio del dolor, en medio del arresto, en medio de la traición, en medio del abandono, Dios cumplía su propósito. Dios cumple su propósito en medio de la circunstancia difícil en tu vida, hermanos. Debemos de someternos a la autoridad de Dios y buscar cumplir su voluntad. Sometámonos a la voluntad de Dios. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Quien usa al malvado, quien usa la adversidad, el dolor, la circunstancia difícil para cumplir su voluntad, Él la usa en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Si hay un amigo aquí en esta mañana o que nos escucha en línea, quiero repetir lo que dije hace unos instantes. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir. Pero para esto tienes que venir a Jesús. No te preocupes si no caminas perfectamente, si eres una persona que está batallando con diferentes circunstancias en tu vida. Tú puedes venir a Jesús así como estás. Lo único que Dios quiere es que vengas en arrepentimiento y fe en Jesús. Tú puedes pedirle perdón a Dios en este momento. Tú puedes pedirle perdón a Dios y pedirle que Él te ayude. Él quiere cumplir su voluntad. Dios ha escogido en su voluntad que por medio de la predicación de la palabra, los que no le conocen y no tienen fe en Él, vengan a conocerle. Es el Espíritu de Dios el que pone fe en el ser humano para creer. Porque estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Posiblemente tú sigues muerto en tus pecados, en tus transgresiones. Pero Él murió para que tú pudieras vivir. Pon tu fe en Jesús en este día. Pídele perdón por tus pecados y serás salvo. Ahí donde estés, simplemente dile: Señor Jesús, vengo a ti. Perdóname. Dame la fe que necesito para creer en ti. Habla con Él como hablarías con un amigo íntimo. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre porque eres bueno, Señor. En todo momento, Señor, tú eres Dios. En todo momento tú estás en control. En todo momento, Señor, tú eres digno de recibir honra y gloria, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre. Queremos obedecerte, queremos seguir tu voluntad. Queremos someternos bajo tu autoridad en todo momento, Señor. No queremos ser, Señor, como los discípulos que en este momento, aún después, aún cuando sabían la voluntad del Padre,
querían intervenir en ella. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos a escuchar tu voz claramente a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, obedecerte, caminar más cerca de ti cada día. Sí, Señor, tú usas la adversidad. Tú usas la circunstancia difícil en nuestras vidas para mostrar tu gran poder. Parte de tu voluntad, Señor, es que tú seas glorificado, que tú seas honrado. Tú eres honrado, Señor, en todo lo que pasa. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vista puesta en ti. Y que podamos, Señor, siempre caminar cerca, obedeciendo tus mandamientos, Señor. Buscando la santidad de nuestras vidas. Para tu gloria, para tu honra lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.